A debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúe en la programación de Mega Noticias. Un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos los mexicanos, porque en México todos los ciudadanos no solo estamos preocupados por esa famosa lucha contra los cárteles que enfrenta el gobierno federal, sino que cada día millones y millones enfrentamos una guerra silenciosa. Robos, fraudes, extorsiones y violencia familiar que arrasan con nuestra paz y economía. Delitos que quedan impunes. Es el rostro oscuro de la inseguridad. Cada día 30 negocios son extorsionados. El cobro de piso obliga a pagar desde 500 pesos hasta 50,000 bajo la amenaza de muerte. O pagas o te atienes a las consecuencias de la delincuencia. O sea, son como policías que cobran por la seguridad. Así el tema de la extorsión, que está fuera de control, y el sistema lo permite bajo el argumento de que es muy difícil combatirlo. El fraude en México no para de crecer, así que es la cotidianidad de la delincuencia. O sea, bastante tenemos con el crimen organizado, que ahora con estos delitos del fuero común, que ninguno de los dos la autoridad puede resolver. Ese va a ser nuestro tema de debate. Lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos. A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Nancy Angélica, investigadora de Causa en Común, y Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Nancy Angélica Canjura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Víctor, Nancy, las noticias las acapara el crimen organizado y el gobierno federal, responsabiliza a los gobiernos estatales, a los municipales, pero en realidad el crimen común, el crimen del fuero común, es el que nos debería preocupar más, es el que directamente afecta a la ciudadanía. Y también se hace poco, Nancy, ¿o cómo lo ves? Sí, muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Lo que vemos es un discurso que busca poner el foco sobre un solo actor, que sería la delincuencia organizada, que es muy importante de combatir, sobre todo por el efecto que tiene en el control territorial, que va minando las capacidades institucionales de por sí disminuidas por las estrategias que se han estado implementando. Sin embargo, también justamente el riesgo que vemos de que haya esa concentración y que, por ejemplo, se hayan dado esfuerzos como la militarización para poder atender ese problema, es que se ha descuidado la parte de la seguridad pública, la parte del delito que afecta a las personas de a pie en su día a día, que es justamente lo que ocurre también en las entidades donde no hay un control territorial por parte de la delincuencia organizada. Entonces, vemos aquí dos fuentes de riesgo. La primera es el que estos delitos afecten la vida y la economía de las personas en estas entidades que tienen mayor incidencia de delitos como robo a transporte público, robo en vía pública, robo a transportista, sino que también afecta en su economía, ¿no? En la apertura de negocios, en el tema de la extorsión, pero que también son delitos que eventualmente son cooptados por la delincuencia organizada porque no hay una respuesta institucional adecuada a la seguridad pública. Y es que, como dices, Nancy, todo lo militarizaron, Víctor Hernández. Entonces, como si el verdadero y el único enemigo del Estado fuera el crimen organizado, y todo lo militarizaron, Víctor, y desprotegieron a las policías municipales, estatales, a las policías civiles. Así es, Alberto. La guerra contra el narcotráfico produce el problema que supuestamente quiere resolver. En principio, la justificación con la que sale el ejército a las calles hace 20 años era eso, la debilidad de las policías civiles en general. Y pues sí, después de 20 años de asfixiarles, de la desaparición del Fortaseg, de muchos de los instrumentos que tenían estas policías para financiarse, por supuesto, muchas de ellas 20 años después están completamente colapsadas. La tendencia en este momento en el gobierno federal es en la tendencia hacia la militarización. No solo bastó a nivel federal con la desaparición de la Policía Federal, hoy el Ejército y la Marina son la Policía Nacional en México,
específico, sino que también está ocurriendo a nivel de las policías estatales, con un contingente muy importante de militares y marinos a cargo de fiscales estatales, de policías municipales, de Sí. policías estatales, siendo la entrega más reciente la de Sinaloa, y juzguemos la estrategia por sus resultados. La estrategia prácticamente cuadruplica los homicidios en un lapso de 20 años. En la encuesta nacional de victimización tenemos en promedio 30 millones de delitos todos los años. El consumo de drogas se ha triplicado desde el inicio de la guerra contra el narco. Entonces, digamos, más allá de las afinidades que podremos tener con un partido u otro, juzguemos la estrategia por sus resultados. Los resultados no solo son mediocres, son contraproducentes. Es una estrategia nociva. Es que está el asunto, o sea, todo lo militarizas, dizque para atacar el crimen organizado, Nancy, y pues resulta que las Fuerzas Armadas, la Marina, está involucrada en el tema del huachicol fiscal, en este contrabando de combustible. Entonces les dieron el poder, pero resulta que están también medio del lado de los malos, Nancy. Entonces estamos fritos, o sea, los ciudadanos estamos fritos, Nancy. Así es, era algo que ya se veía venir, ya se había apuntado porque el mito fundacional de la Guardia Nacional estaba basado en que tenía que alimentarse del ejército por ser el más reconocido por su probidad, y la Marina también, por, por ser seres anticorruptibles, ¿no? Por ser Sí, seres que no supuestamente. estaban contaminados por estos intereses, como sí lo estaban a lo mejor los integrantes de la Policía Federal. Sin embargo, ya se había mencionado que esto iba a ocurrir, pero no, tal vez no se había calculado que tan pronto que el ejército y la marina tomando el control de estas tareas civiles se involucraran de inmediato en Y es estos que temas de decían, es que hay que darles tiempo, Nancy, decían, hay que darles tiempo para que vayan teniendo la capacitación, para que sean el primer eslabón de la investigación y que desde que llegan a la escena del crimen empiecen a investigar. Víctor, pura palabrería y tal parece que la estrategia fue la impunidad, porque estamos viendo que el gobierno anterior está muy metido en el tema del contrabando, en el tema de narcotráfico, de licitaciones irregulares. O sea, ¿dónde estamos, Víctor? Habrá que distinguir entre la corrupción interna y la corrupción que se ve de las Fuerzas Armadas. La corrupción interna es el sello de la casa en las Fuerzas Armadas y creo que es algo que hemos vivido todos los que alguna vez nos pusimos el uniforme. Problemas con licitaciones de compra de armamento, de alimento del personal, de los uniformes, y eso siempre fue botín desde la Revolución Mexicana para generales y almirantes, y era algo relativamente lejano para la población en el sentido de que era algo que solo se sufría adentro. Me parece que por más que es doloroso y trágico, era indispensable que hubiera este rompimiento de la luna de miel con las Fuerzas Armadas, en el sentido de entender que no existe tal cosa como alguna parte de la administración pública que esté exenta de lógicas de corrupción. Y ahora quizás el problema es que nos estamos fijando demasiado en el árbol y no en el bosque. Sí, ahorita el problema es en la Armada en específico, pero la realidad es que escándalos sobran y bastan de todo el manejo de las Fuerzas Armadas en general, tanto de obras civiles como de su propio presupuesto, y pareciera que eso no basta, ¿no? Que podemos acumular expedientes y casos y nombres y situaciones y nada de eso persuade al electorado mexicano de que hay que cambiar el rumbo en esa materia de la política de seguridad, que se le ha mezclado y confundido con la política del sector defensa. Oye, Nancy, porque el asunto está de que no solamente fortalecieron a las Fuerzas Armadas y que ahora vemos que también son igual de vulnerables que las fuerzas civiles para entrarle del lado de la maña, sino que están totalmente destruidos. ¿Cómo empezar a recomponerlos? Y si es que hay una intención de este segundo piso del régimen de hacerlo. Sí, desafortunadamente partimos de que nos falta el componente principal y que llevamos muchísimos años arrastrando ese tema, la voluntad. Realmente se quiere resolver ese problema. Ahora vemos en la estrategia actual que tenemos este reconocimiento, por ejemplo, de el crecimiento de la extorsión y del fraude, como estos delitos que también han estado impactando mucho a la población y en donde se busca generar una nueva legislación, tener trabajo de inteligencia. Está el discurso del secretario García Harfuch también de incorporar esta parte a la labor de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, pues también
esto ya lo hemos vivido, ¿no? Hemos vivido muchos discursos, hemos vivido muchas reformas a las leyes que no terminan de traducirse en hechos reales y contundentes. Entonces, pues estamos todavía en oportunidad de que ocurra. Sin embargo, la experiencia nos dice que no necesariamente puede ocurrir. Tenemos debilidad institucional muy arraigada en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Debilidad institucional, habría que empezar a inyectarle vitaminas y proteínas para que esto se fuera robusteciendo. Víctor, pero ¿cuál es el panorama? O sea, ¿realmente qué quiere hacer la presidenta de México si nada más García Harfuch va a encargarse del famoso crimen organizado y lo común, los delitos del fuero común? A ver, a mí no me da la particular impresión de que Omar García Harfuch esté a cargo. Él no tiene el mando directo de la Guardia Nacional, siempre va mediado por lo que autorice Sedena, y de hecho el propio Omar ha anunciado incluso algunas claudicaciones, como fue el caso hace un par de meses de la entrega de la Policía Estatal de Sinaloa en manos de Sedena. Y la verdad es que esta distinción entre qué es delincuencia común y qué es delincuencia organizada, por un lado, no es muy útil en el terreno, en el sentido de que hay un montón de expresiones de la delincuencia organizada que son delitos que parecieran triviales, como parecería el cobro de derecho de piso o los homicidios, que todo eso cae en principio en la cancha de los estados. Pero tampoco ha sido útil ni benéfico para la sociedad los intentos de querer desaparecer esta distinción, porque esos intentos siempre se han hecho en el afán de federalizar todavía más la estrategia de seguridad. Han dicho muchos intentos de eliminar los códigos penales locales, de crear una policía única a nivel nacional, o estas tentaciones de lo del mando único. Si hablamos de tendencia, yo tengo la impresión de que la policía municipal en México está en ruta de desaparecer en los próximos 15 o 20 años, y de entrega más bien de eso al ejército. Ahorita ya hubo una primera entrega gigantesca que fue en el ámbito federal. La entrega intermedia que estamos viendo ahorita es a nivel de los mandos, con un montón de policías municipales, de fiscalías estatales ahora en manos de militares. Me parece que el plan en 15 o 20 años, no sé si el plan, pero al menos la inercia en 15 o 20 años es que desaparezcan ya las policías civiles en México. ¿Y eso qué consecuencias pudiera traer, Nancy Angélica? O sea, la gente se queja de que le roben el celular, de que vayan en el transporte público, ya se la saben y les roban el celular. Van a conciertos, a eventos y hay toda una banda, pero perfectamente establecida para robar celulares. Y entonces, ¿qué esperaremos a que los militares se encarguen de eso? Y esto de que desaparezcan a mediano y largo plazo las policías municipales, ¿a qué nos va a llevar? Sí, justamente la estrategia como se está planteando es que solamente se tomaran en consideración estos delitos, pero sobre todo es una idea discursiva en donde lo que se quiere plantear es que ese es el delito más importante, que el homicidio, por ejemplo, es la máxima expresión que se puede tener de cómo funciona la seguridad en nuestro país. Sin embargo, también es algo que ocurre a nivel mundial en donde me parece que por haber una mayor concentración actualmente de violencia derivada de los homicidios, de las desapariciones, es por eso que requiere esa atención. A mí más bien me da la impresión de que cuando se estén desapareciendo efectivamente las policías municipales, va a ser más notoria su necesidad y la población también va a tener que exigir el que se vuelva a este esquema de policía de proximidad, de atención se puede dar en el ámbito municipal. Exactamente, pero Víctor, hablemos de contrabando de combustible. O sea, sale y sale y sale lodo de esa coladera donde hay más que pruebas evidentes y no están haciendo nada, Víctor. O sea, ya independientemente de que la Guardia Nacional, de que esté militarizado, de que la Armada, o sea, ¿nos estamos alejando del Estado de Derecho o qué? Bueno, o sea, no sé si ha habido alguna época donde en México hubo Estado de Derecho. A ver, o sea, no hay que centrarnos en el árbol, sino en el bosque. Ahorita el espectacular es Huachicol, pero es un ecosistema criminal. O sea, si yo tengo la logística de mover
pipas con huachicol, yo en ese mismo espacio, en esos metros cúbicos, yo puedo meter lo que sea, puedo meter vapes, puedo meter armas, puedo meter personas que están siendo traficadas, y es un ecosistema que depreda muchas actividades económicas, que depreda desde la tortillería, desde la papelería en la esquina hasta los grandes consorcios internacionales, y en ese tenor en donde hay que poner el énfasis de las soluciones en esas soluciones sistémicas que pasan por temas de reforma fiscal, por temas de aplicación de la ley, sobre todo en las fiscalías, y en ese sentido, pues sí, a ver, más allá del huachicol, a mí lo que me preocupa es que vamos a seguir encontrando actividades de estas, de lo que sea, de minería ilegal, de tala furtiva, de cualquier actividad económica, le podemos encontrar un tramo de corrupción y de actividad ilegal, y la pregunta es, bueno, si el problema es sistémico, ¿cuáles son esas soluciones sistémicas que vamos a implementar? ¿Cuáles son, Víctor? O sea, no lo encuentro. A ver, pasan por muchos lados. Primero, ya es impostergable e insostenible la existencia de las fiscalías en su formato actual en México. Es una cosa absurda que las policías no tengan facultades de investigación, que no puedan movilizarse si no es con el visto bueno de un MP que está rebasado en términos de carga de trabajo. Luego tenemos que pensar cuáles son los roles y los límites de las autoridades administrativas, porque hay mucho del huachicol, en este caso, que se pudo haber detectado a nivel de auditoría, a nivel de fiscalización de inventarios, que no necesariamente necesitas un policía, necesitas un buen contralor que tenga atribuciones, que tenga márgenes para intervenir, y en México normalmente las autoridades están profundamente limitadas, y el introducir estándares universales de control de confianza. A ver, pensemos, Omar García Harfuch reprobó su polígrafo, por ejemplo. Sí. En Sedena, que hoy son los protagonistas de la política de seguridad, ellos no hacen polígrafo ni tienen su certificado policial único. Entonces, de entrada tendría que aplicar a todos parejos, y nuevamente también hay que rehacerlo porque esos mecanismos de contrainteligencia tampoco han funcionado. García Luna tenía su polígrafo aprobado, muchas veces el polígrafo se utiliza como un mecanismo de acoso laboral y de extorsión a los policías. Entonces hay que repensar esos mecanismos de contrainteligencia que hoy están colapsados, y tenemos 20 años de evidencia de que francamente no funcionan en su formato actual. Nancy Angélica, tu opinión, ¿por dónde empezar a reconstruir esto que siguen destruyéndolo en este régimen? Sí, otro de los puntos que hay que tomar en consideración es el tema de la transparencia. Gran parte de lo que está ocurriendo o de lo que está surgiendo viene de la gran opacidad con la que se puede manejar el gobierno, y cómo también institucionalmente no tenemos las suficientes áreas con dientes, con garras para poder efectivamente sancionar cuando son detectadas las irregularidades. Entonces, vemos también cómo hay personas que están ejerciendo cargos sin tener las credenciales para poder realizarlo, cómo se ha premiado también más la lealtad a cierta ideología o a ciertos liderazgos en lugar de su capacidad, de su incluso de su probidad. Entonces, necesitamos generar una reforma efectiva, pero que también esté reflejada en sanciones específicas, en depuración del personal. Sin embargo, pues es como pedir una carta a Santa Claus, ¿no? Se ve como muy complicado, más en este contexto político. Sí, no lo van a hacer, Nancy, no lo van a hacer, Víctor, al menos en este régimen. Al contrario, es la destrucción para que en el río revuelto venga cualquier tipo de trapacería, como que entre un buque con 20 millones de litros de diésel y que lo reporten como aditivos, o que ni siquiera lo reporten y lo distribuyan. No, o sea, estamos en el caos, pudiera ser, y con lo que nos han dicho ustedes, pues bueno, hay poca esperanza. Nancy Angélica Canjura, Víctor Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que esto se mejore, no sabemos cómo, pero esa es la esperanza siempre que tenemos. Gracias a los dos por haber estado con nosotros, muchísimas gracias, porque los delitos comunes pues ya se vuelven segundo término cuando el combate está con el crimen organizado, y ahora resulta que también las Fuerzas Armadas y el Ejército pues están proclives a la corrupción. Hasta aquí este espacio de información, muchísimas gracias. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor Alberto García Castillo.
Gracias.